Muy buen día, muy buena tarde a todos y todas, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este centro cultural en el que hoy acogemos este pleno extraordinario de honores y distinciones en homenaje y, como no, para nuestro exalcalde José Luis López Segura, al cual quiero agradeceros a todos y todas que estáis hoy aquí el cariño que le mostráis, que le habéis mostrado durante estos días cuando comunicamos que haríamos este acto. Y en nombre de toda la familia también quiero agradeceros que os hayáis guardado un ratito para venir aquí. Quiero saludar a la familia, también a mis compañeros i compañeres, regidors i regidores, senyor secretari, també, com no, als companys i amics i col·legues de José Luis López Segura, alcaldes de Montmeló com Román Ruiz i alcaldes de Canovelles que avui ens acompanyen, el senyor Martos, companys de feina, de pobles, pero que hoy se han querido acercar para otorgar honores y distinciones y seguir este pleno, que al final es un formato burocrático que hacemos para, por fin, hacer algo que se le debía de hace mucho tiempo. También veo por aquí a concejales y concejalas que compartieron momentos con José Luis y que también se han querido acercar, Adelino, Tere, Juanjo Sierra, Leonor, Diego y algunas personas que han estado por aquí y Julio por ahí. Hay poca luz, de aquí a allí, cuesta un poco mirar, pero muy alegres de que hayáis estado aquí. También veo a presidentes y a presidentas de entidades municipales, sobre todo relacionadas con la cultura, algo que José Luis amaba muchísimo. Y por eso hoy estamos aquí y quiero saludar también a todos los vecinos y vecinas que estáis aquí, también a aquellos que nos estáis viendo desde los medios de comunicación, a través de los medios digitales. No me voy a extender ahora porque durante este pleno, durante los diferentes puntos del orden del día, podremos ir debatiendo y hablando de la figura de José Luis, tanto en lo personal como en lo profesional, y hoy por fin podamos establecer esta máxima distinción que tiene el reglamento de la Llagosta. Sin más, damos paso al primer punto del orden del día de este pleno extraordinario, que és l'expedient 2329 de 2022, proposta de concessió del títol de fill adoptiu de la Llagosta a títol pòstum al senyor José Luis López Segura, exalcalde de la Llagosta. Sisplau, senyor secretari. Proposta d'alcaldia. Relació de fets. El 18 de maig del 22, l'alcaldia va dictar providència en la qual encarregava la tramitació del corresponent expedient per a la concessió a títol pòstum del títol de fill adoptiu de la Llagosta a l'exalcalde José Luis López Segura, atesa la seva longevitat al càrrec d'alcalde del municipi i la seva importància en la transformació i evolució del municipi durant els seus mandats. Arrel d'aquest acord, el 23 de maig del 22 es va constituir la comissió instructora per a la concessió del títol esmentat, d'acord amb les previsions del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament. L'esmentada comissió va designar com a instructor a l'expedient el senyor Mariano García Cividanes, regidor de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència, Salut Pública i Actes Populars i Tradicions. Una vegada portada a terme la instrucció, la comissió es va reunir dues vegades més, concloent el passat 20 de setembre del 22 amb l'acord unànime de tots els membres de la conveniència de procedir a concedir l'honor màxim de fill adoptiu del municipi al senyor José Luis López Segura. El 28 de setembre del 22, l'alcaldia ha dictat providència encarregant la tramitació del corresponent expedient i el 28 de setembre del 22 la secretaria ha emès informe referent a la possibilitat de portar a terme aquest acord i el procediment i majories necessaris per fer-ho. Els fonaments de dret que són aplicables al cas i per a tot això l'alcaldia presenta a consideració al plenari de la corporació per a la seva aprovació si s'escau la següent proposta. Primer, acordar la concessió del títol de fill adoptiu a títol pòstum al senyor José Luis López Segura, exalcalde de l'Ajuntament de la Llagosta, i segon, notificar aquest acord a la família del senyor José Luis López Segura i efectuar la màxima difusió entre la ciutadania del municipi. Moltes gràcies, senyor secretari. Abans de començar aquest primer torn de paraula, agrair, com no, a tota la part de l'Ajuntament de la Llagosta, la part de comunicació i tota la part que està dintre del Servei d'Economia i Presidència i Alcaldia per haver aconseguit i fer en un temps post-rècord poder organitzar aquest plenari extraordinari. Abans d'aquest primer torn de paraula donaré la paraula al regidor Mariano García, que ha sigut la persona que ha estat l'instructor de la Comissió d'Honors i Distincions que ens ha portat a aquest ple d'avui, i m'agradaria que fes un petit resum de com hem arribat fins aquí. Si us plau, regidor. Moltes gràcies, alcalde.
alcalde, secretari, família de José López Segura, entitats, públic que s'acompanya en aquest dia d'avui, bon dia a tothom. Hoy es un día que damos, digamos, el colofón, el punto final de un proceso que se inició hace ya unos cuantos años, donde se propuso, por parte de las entidades y por parte de la ciudadanía, se propuso el iniciar el proceso de concederle hijo adoptivo a José López Segura. Y, como decía, hoy es el colofón de ese proceso que se ha hecho junto con las entidades y la ciudadanía, como decía. José López Segura es una persona indudablemente querida y reconocida en el pueblo. ¿Por qué? Porque estuvo durante 19 años como alcalde y 4 años como concejal de Cultura. En ese tiempo, indudablemente, el pueblo necesitaba de muchas cosas. Era un pueblo eminentemente joven. Sabéis que somos un pueblo eminentemente joven, segregado de lo que era la Sanfós, y por lo tanto tenía muchas necesidades, tanto urbanísticas como sociales. Y en ese periodo, José López Segura transformó urbanísticamente lo que es la Llagosta. Indudablemente hay muchos equipamientos que no existían y su labor fue indudablemente dotar al pueblo de la Llagosta de ese equipamiento que pudiera, tanto a nivel cultural, deportivo, como sanitario, como social, que la Llagosta pudiera tener un nivel superior, que era el que se merecía la Llagosta como tal, para que tuviera esos servicios a disposición de la ciudadanía. Era un alcalde, o fue un alcalde cercano porque los problemas de la ciudadanía los hacía suyo. Cualquier persona que tuviera un problema, lo veía por la calle, se acercaba a él, pues enseguida el problema lo asumía, le escuchaba y indudablemente buscaba la solución para esa persona que le había trasladado ese problema. Por lo tanto, era cercano en todos los aspectos. Promocionó el asociacionismo en la Llagosta, que no era muy elevado, era muy escaso, y entonces promocionó el asociacionismo en la Llagosta. Por lo tanto, también fomentó que las entidades de diferentes culturas y de diferentes raíces pues tuvieran su espacio y tuvieran su actividad social en la Llagosta. Por lo tanto, también promocionó eso. Indudablemente hubo una cosa muy importante, que era el tema de las entidades. Las entidades fue algo que para él también valoró y promocionó de una manera intensa, porque entendía que la vida social de la Llagosta pasaba también por la aportación de las entidades para que esa vida social fuera intensa y no solamente algo que organizaba el ayuntamiento, sino que las entidades también participasen en lo que era la vida social del pueblo. Por lo tanto, creo que es un reconocido merecimiento, puesto que José Luis gobernaba para todos. Creo que era una máxima que él tenía, que era gobernar para todos, independientemente del color político que fuera la persona que le hacía una consulta o que le propusiera un problema. Él gobernaba para todos, era alcalde de todos, sin tener en cuenta el color político. Por lo tanto, creo que eso también le daba daba una idea de la magnitud de la persona como era, ¿no? Una persona que no era no era rencorosa con personas que, por ejemplo, no podían ser de su tendencia política, sino que era, como decía al principio, era un alcalde para todos. Por lo tanto, creo que él era un servidor público. Él, ante todo, se sentía un servidor público, y así lo llevó durante los 19 años que estuvo de alcalde, lo llevó a cabo. Y, por lo tanto, eso es una labor que hay que reconocérsela, y así se la ha reconocido en las diferentes reuniones que hemos tenido con entidades. Se ha reconocido pues esa labor y la necesidad de hacerle ese reconocimiento, de nombrarle hijo adoptivo. Por lo tanto, creo que el pleno de hoy hace justicia a algo que creo que ya se hizo en otras ocasiones con otros alcaldes, pero que creo que en este caso yo casi diría que por el tiempo que estuvo gobernando y llevando a cabo los designios del pueblo de la Llagosta, creo que es más merecido incluso por esa cantidad de años que estuvo. Indudablemente podíamos hacer un resumen de todas las cosas que hizo, ¿no? Las cosas que promovió, ¿no? Si me permitís, seguramente me dejaré muchas cosas porque en 19 años da para mucho. Pero yo me gustaría saber, y más que nada para recordar lo que en ese periodo se transformó la Llagosta tanto urbanísticamente como socialmente, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, un CAP que no había. Por ejemplo, se inauguró ese CAP, muy necesitado.
es indudable que ahora habrá otro CAP, pero en aquellos momentos era muy necesario ese CAP. El tema de que también se hizo por el tema de las urgencias, por la lucha que tenían unas urgencias en la Llagosta, que no había, y al final se consiguieron que hubieran esas urgencias. La lucha vecinal contra una cantera que teníamos ahí, que indudablemente era que estaba sangrando lo que era la cantera, que estaba prácticamente destrozando el medio ambiente. Ahí también hubo una lucha por parte del alcalde en aquel momento y de la corporación en su conjunto de la defensa de ello. El Parque Popular, el Casal de Avis, la Rambla 11 de septiembre, indudablemente, que fue un eje que partía la Llagosta en dos, y cuando se hizo la variante unió las dos partes de la Llagosta, tanto la parte que era más, digamos, llamémosles vieja, entre comillas, y la parte más nueva, las unió y eliminó esa barrera que había, lo que era Nacional 152 pasando por el pueblo, que se convirtió en la Rambla 11 de septiembre. El IES Marina, el campo de fútbol, la zona del apeadero, que sabéis que no teníamos aquí ninguna estación, no paraban los trenes, se consiguió que se hiciera un apeadero. Posteriormente ya, con otros alcaldes, ya se hizo una estación más moderna, etcétera, etcétera. Yo creo que la infinidad de calles que no estaban asfaltadas, el alumbrado público, etcétera, etcétera. Me refiero que fue una transformación muy... Es indudable que el pueblo estaba muy necesitado de muchas cosas y había que hacerlas, indudablemente, pero se hicieron. También se podían haber hecho a un ritmo mucho más menor o un ritmo más rápido. Y se hicieron un ritmo rápido, porque era una necesidad del pueblo. Y eso él lo entendió desde el primer momento y se llevó a cabo toda esa transformación. Por lo tanto, yo, para no alargarme más, porque seguramente habrá muchas más intervenciones, yo creo que como decía al principio, es de justicia el que hoy reconozcamos la labor que hizo José Luis López Segura en beneficio del pueblo de la Llagosta, donde todos los vecinos y vecinas disfrutamos de ese esfuerzo que hizo y esa dedicación que le dedicó, y por lo tanto creo que se merece que hoy se le nombre hijo adoptivo de la Llagosta. Gràcies. Moltes gràcies. Seguim el ROM. Passaríem al primer torn de paraules. Si voleu aixecar mans. Señor Sabanza, tiene la palabra. Buenos días a todos. Ha sido muy bien explicado el señor Mariano. Y yo quería recordar que en el año 79, hace ya 43 años, tras un referéndum mayoritario del pueblo español a la Constitución del 78, se celebraron las primeras elecciones aquí en la Llagosta, que constituyeron un paso adelante en la consolidación de la democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos. En esas elecciones el señor José Luis López Segura entró como concejal de Juventud, Deporte y Fiesta. Fue en la época en la que personalmente, como joven estudiante y deportista, coincidí con él y su cercanía. Siendo elegido alcalde en el 83, agradecer lo que aportó al municipio, como el proyecto del Parque Popular y, como ha dicho el señor Mariano, todo lo demás no lo vamos a repetir. Hoy, después de varios años, la Llagosta le va a nombrar hijo adoptivo del municipio al señor José Luis López, en reconocimiento a su persona. Jorge Sabanza, como persona y en nombre de mi Grupo Municipal de Ciudadanos, expresar los más sinceros agradecimientos por su valioso trabajo en el municipio de la Llagosta. Gracias. Muchas gracias. Paso la paraula a Conchi Jiménez, portaveu del Partit dels Socialistes. Sisplau. Sí, hola. Bon dia a tots i totes. Gràcies per acompanyar a la família i per assistir a aquest ple. José Luis López Segura nació en Andalucía. Seguramente que digo muchas cosas que me repito con mi compañero y no nos hemos puesto de acuerdo. Eso quiere decir que realmente lo que estamos trasladando es realmente el sentir que sentimos los socialistas de la Llagosta. José Luis López Segura nació en Andalucía y vino a Cataluña. Como muchas personas en aquella época, abandonaron su tierra de nacimiento para venir a una tierra en la que desarrollaron sus raíces. Como decía mi padre, sus dos tierras. José Luis llegó a nuestro pueblo, la Llagosta, en el año 1965. Se casó ese mismo año con Loli. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos, María Ángeles y Jordi. Que aunque hoy no esté con nosotros Loli, en el fondo está aquí. Años más tarde se convirtió en abuelo de su nieta Nuria, gracias al matrimonio de María Ángeles con Xavier.
Desde que llegó a nuestro pueblo, participó activamente en el movimiento de asociaciones de vecinos y entidades del municipio, implicándose de una forma muy activa en él. Desde 1977 militó en la Federación Catalana del Partido Socialista Obrero Español. A partir de la unificación en 1978 de la Federación con el Partido Socialista de Cataluña, fue secretario de Política Municipal del PSC de la Llagosta y a partir de 1979 primer secretario de la agrupación local hasta 2002. En las elecciones municipales de 1979 fue elegido concejal y participó en el gobierno de coalición con el PSUC, encargándose de la Concejalía de Juventud, Deportes y Fiestas. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde de la Llagosta y repitió mandato y estuvo hasta el año 2002 con el Partido Socialista. Estos días, el Partido Socialista de la Llagosta somos dos portavoces que representamos al Grupo Municipal Socialista. Marc y yo, que normalmente nos preparamos los plenos y las intervenciones, hemos estado preparando esta intervención para este pleno. Si normalmente trabajamos los plenos, mucho más, ya que para nosotros, para los socialistes, és algo molt especial. El reglament d'honors i distincions, al seu article 5, disposa que el títol fill o filla predilecte de la Llagosta, com ha llegit el senyor secretari, és el màxim distintiu que concedeix l'Ajuntament de la Llagosta i es concedirà com a reconeixement i distinció del municipi a persones nascudes a la Llagosta o bé a aquelles persones que, sense haver nascut, com és el nostre cas ara mateix, en el qual cas seran considerades fills o filles adoptives, hagin destacat de manera extraordinària per una activitat, trajectòria o pels serveis prestats en benefici o honor de la Llagosta i que hagin tingut un ampli ressò tant dintre com fora del nostre poble. Creemos que José Luis cumple perfectamente este punto y, por lo tanto, tiene derecho a tener este reconocimiento. Y es muy especial porque se propone la concesión de título de fil adoptiu a títol pòstum al señor José Luis López Segura, exalcalde del Ayuntamiento de la Llagosta. Encontramos, buscando y preparando esta intervención, encontramos el acta de la constitución del Pleno del Ayuntamiento del año 1979, donde José Luis fue elegido alcalde de la Llagosta. Y aunque no se recoge, en aquel momento, en aquella época, no se recogía literalmente todos los discursos y las intervenciones, se recoge lo siguiente. Finalmente, interviene el señor alcalde presidente elegido para exponer la organización política y funcional del nuevo ayuntamiento, así como la línea que pretende seguir desde su cargo, dirigiendo un afectuoso saludo a los señores concejales, prometiéndose de la colaboración y buen celo de todos y cada uno de ellos una fructífera labor en beneficio de todos. Estas palabras de José Luis, en el año 1979, definen muy bien su manera de gobernar, definen muy bien la manera de gobernar de los socialistas en la Llagosta, en beneficio de todas y cada una de las personas que componen nuestro pueblo. 24 años dedicando su vida a la política local, 20 años de su vida, más de 24 años de su vida dedicados a mejorar nuestro pueblo, dedicado a los vecinos y vecinas, entregado por completo a esa labor. Ser alcalde se es los 365 días al año, para lo bueno y para lo malo. Y lo digo con conocimiento de causa. Ser alcalde, sobre todo de un pueblo como la Llagosta, en el que te cruzas por la calle o te buscan en tu casa, como comentábamos hace unos días con Loli, gente que viene a tu casa y te explica sus problemas y sus necesidades, o te buscan en tu casa tus vecinos y vecinas, y tienes en primera persona ese contacto directo, porque te llegan las alegrías, te llegan las penas, te llegan los problemas, y te sientes con la responsabilidad de ayudar, escuchar y ayudar, como prometió. Ser alcalde es vocacional, sobre todo en un pueblo como la Llagosta, como el nuestro, con pocos recursos económicos. Hay que trabajar mucho, mucho más, porque tienes que buscar recursos donde no los hay para mejorar. Y contando un poco lo que mi compañero Mariano ha explicado, que tuvo que partir prácticamente de cero, porque nuestro pueblo es relativamente nuevo, son 83 años de historia,
pues mucho más. Hay que trabajar mucho más porque tienes que buscar todos los recursos para mejorar donde no tienes y tienes que sacarlos. Si tenemos el pueblo que tenemos actualmente, con un instituto, con sus colegios, un ambulatorio, una biblioteca, un casal de avis y un largo etcétera, es gracias a personas como José Luis, que dedicaron una parte muy importante de su vida y que hicieron un gran sacrificio personal, del cual se ve muy afectada directamente su familia. Camino que no hubiera podido hacer, y esto también creo que hay que resaltarlo, sin el apoyo incondicional de los suyos, de vosotros, de su mujer, de sus hijos, ahora de su nieta también, unos años, coincidiste 5 años, y de su yerno, que también estaba siempre ahí. Hace 27 años recibí, permitirme que introduzca esto, ¿no? Hace 27 años recibí una llamada. José Luis López, alcalde de La Llagosta, quería hablar conmigo. Quedamos una tarde, quedamos una tarde y me comentó si quería formar parte del proyecto socialista, si quería acompañarle en su trabajo. Me dijo, aprenderás a valorar cada rincón, de nuestro pueblo. Y me trasladó esas ganas de trabajar por y para los vecinos de La Llagosta. Esas ganas que siempre han tenido los socialistas en este pueblo. Y me sumé al proyecto socialista. Fueron muchos años, muchos días de trabajo intenso. Fueron muy buenos momentos y algunos no tanto. Siempre recuerdo cuando nos poníamos juntos a trabajar en su despacho, que fueron muchos días. Recuerdo que sacaba de su bolsillo su papel, donde tenía anotado siempre a lápiz todas sus ideas o los trabajos pendientes, cogía ese papel, cogía un lápiz con la punta siempre muy afilada y tomaba notas y trabajábamos, como siempre, para nuestro pueblo, para La Llagosta. Y hoy es un día especial, sobre todo para su familia. Nos entristece que haya gente que diga que este acto que hacemos hoy es electoralismo y por compasión, diciendo que quien no llora no mama. Pero nada más lejos de la realidad. Hoy, convencidos, el municipio de La Llagosta rinde homenaje a un hombre que dedicó más de 20 años de su vida a trabajar para y por el bienestar de los vecinos y vecinas de La Llagosta. Una persona que trabajó firmemente para asentar las bases de lo que es nuestro pueblo. Hoy, el pueblo de La Llagosta, rendimos homenaje a la figura de José Luis López, pero este reconocimiento también lo hacemos a su familia y a todas aquellas personas que le acompañaron durante tantos años y a todas aquellas personas que tuvieron que renunciar a su compañía en muchos momentos a favor del municipio de La Llagosta. Hoy, José Luis López, el honor es nuestro, haciéndote hijo predilecto de tu querido pueblo, La Llagosta. Muchas gracias. Moltes gràcies. Obriríem un segon torn de paraula. Pues a mí me agradaría hacer algún matiz. Yo quiero agradecer que los que hayáis compartido más tiempo profesional con él, pues hayáis podido dedicar estas palabras. Cuando José Luis empezó a ser alcalde, yo aún no había nacido. Pero sí que algunas cosas sí que aprendíamos. Y hay algunas cosas que sí que quiero poderlas como mínimo poner en valor. Porque sí que es verdad que todos hablamos de la transformación urbanística. Hablamos de que en medio de la Becasa solo habían agujeros y arena. Y ahora hay un parque. Que nos cruzaba una carretera y ahora tenemos una rambla. Que teníamos a partir de Pablo Picasso y de la Becasa solo teníamos arena y ahora tenemos una avenida y tenemos un fantástico instituto y un colegio y una plaza. Pues oye, pues esa plaza ahora tiene un parque de agua. Pues si alguien no hubiese pensado en poner aquella plaza allí, pues a lo mejor ahora tampoco tendríamos el parque de agua. Y entonces esa transformación urbanística también ha hecho que La Llagosta seamos lo que somos, porque cuando empezó José Luis a ser alcalde, pues como bien decía el compañero Mariano, que se conoce muy bien el tema de las entidades, pues habrían unas 20 entidades, no habrían más. Y ahora me parece que tenemos más de 100 entidades. Y eso es un trabajo por hacer que la comunidad, que las relaciones sociales fueran dándose paso en La Llagosta, donde todas y cada una de las culturas que provenían de La Llagosta en su momento por la inmigración tuvieran un hueco para estar en La Llagosta, divertirse y también
con el mestizaje, culturalizar la Llagosta. Y no solo es eso, cuando a veces tenemos una fiesta mayor, siempre la gente se sorprende. ¿Cuánta gente viene a la fiesta mayor? ¿Cómo se involucra la gente en la fiesta mayor? Pues eso es el cariño de la fisionomía y de la fraternidad que tiene nuestro municipio. Y eso también es uno de los legados que nos deja José Luis. Si tenemos un urbanismo donde actualmente hay más de 21 parques infantiles, donde hay más de 20 espacios de encuentro de la ciudadanía, de los vecinos, de las vecinas, promueve el asociacionismo, promueve las relaciones sociales, que la gente se pueda encontrar y que se encuentre mucho más que en los espacios privados, que los hay, pero también en el espacio público, y es poner en valor el espacio público, el espacio que es de todos y de todas. Somos un municipio muy denso. Podríamos tener mucha densidad como tienen otros municipios, lo tenemos, pero igual que tenemos eso, tenemos muchos espacios de convivencia, y eso fue uno de los también pilares de los que se habla menos, pero es importante también hablar de ellos, porque si la Llagosta tiene esa esencia de la cual todos estamos orgullosos, también en esos fundamentos está el trabajo de José Luis López Segura. Y también no era un alcalde que le daba importancia a las cosas importantes, pero para explicar una pequeña anécdota, pues yo era uno de esos niños que iba a las colonias del casal infantil, a las colonias municipales. Pues estábamos ahí, había un día que venían los padres venían a recogernos, y ese día pues comían las familias con los niños. Pues yo vi aparecer a Loli y a José Luis ese día allí, y no tenían a ningún niño por allí. Y bueno, pues para una cosa tan insignificante como es para un alcalde ir a las cosas pequeñas, pues el resto de gente y de niños y niñas que habían ahí decían: ostras, que hoy he comido con el alcalde. O sea, era tan importante para ellos, y algo tan sencillo lo haya convertido en algo importante. Y por eso, y todo lo que se habla aquí, y por el tiempo, y sí que es verdad, quizás llega tarde, pero la primera vez que el gobierno estaba configurado de una manera determinada, pues la aritmética política del reglamento de honores y distinciones requiere de una amplia mayoría para poder hacer estos procesos de aprobación. Y en la primera legislatura en la que pude estar como alcalde, pues no la teníamos. Y en esta segunda legislatura, pues el primer pleno que hicimos fue casi para ordenar el cierre de las cosas y pasar una pandemia. Hoy debemos estar en el tercer o cuarto pleno que hacemos presencial, porque hasta hace poco eran telemáticos, y evidentemente no íbamos a hacer un pleno de honores y distinciones por televisión, y lo queríamos hacer en realidad, con todos los vecinos y vecinas que nos quisieran acompañar. Por todo ello, y lo que expresaba ahora, pasaremos a votación del primer punto del orden del día, que es la propuesta de la concesión del título de hijo adoptivo de la Llagosta al señor José Luis López Segura, exalcalde de la Llagosta. ¿Votos a favor? Quedaría, por tanto, aprobado por unanimidad. Acompañando este honor que acabamos ahora de aprobar, hay otra de las circunstancias que nos gustaría, y que por eso hoy estamos en este pleno, no solo para otorgar el título de hijo adoptivo de la Llagosta, la máxima distinción que existe en nuestro reglamento, sino también para cambiar el nombre a una de las avenidas que él tanto quería. Y por eso, en el siguiente punto del orden del día, que és l'expedient 4.229 de 2022, proposta d'aprovació inicial de la modificació de la nomenclatura del passeig Pintor Cert del passeig alcalde José Luis López Segura. Sisplau, senyor secretari. Proposta d'alcaldia. El 30 de juny de l'any 1994, el ple va acordar anomenar oficialment els carrers i places de la nova urbanització del sector Les Planes 1, delimitat per la Riera Seca, el carrer Pintor Cert, l'Institut d'Ensenyament Secundari i el sector Les Planes 2. En aquest acord es va acordar, entre d'altres, renomenar el carrer Pintor Cert, que va passar a anomenar-se Passeig de Pintor Cert. El 29 de setembre del 22, l'alcaldia ha dictat providència encarregant la tramitació d'un expedient per a la modificació de la nomenclatura del passeig Pintor Cert per tal que passi a anomenar-se passeig Alcalde
alcalde José Luis López Segura. El 29 de setembre del 22, la Secretaria ha emès informe referent a la possibilitat de dur a terme aquest acord i el procediment i majories necessaris per fer-ho. Els fonaments de dret que són aplicables al cas, i per tot això l'alcaldia presenta a consideració del plenari de la corporació per a la seva aprovació, si s'escau, la següent proposta. Primer, aprovar inicialment la modificació de la nomenclatura del passeig de Pintor Cert, que passa a ser de Passeig Alcalde José Luis López Segura. Segon, sometre l'expedient a informació pública pel termini de 20 dies amb efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions mitjançant la publicació de l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis d'edictes de l'Ajuntament, així com efectuar la màxima difusió entre la ciutadania i entitats de la llagosta als efectes oportuns. Si durant el termini d'exposició pública i d'audiència no es presenten al·legacions, reclamacions o suggeriments, aquest acord esdevindrà automàticament definitiu i es practicaran les notificacions als interessats i a l'Institut Nacional d'Estadística. Tercer, comunicar una vegada aprovat definitivament aquest acord a totes les persones interessades, així com als organismes corresponents als efectes de facilitar la inscripció de l'esmentada modificació. Muchas gracias, señor secretario. Paso la palabra otra vez a Mariano García, que fue el instructor de la Comisión de Honores y Distinciones, y para que pueda hacer un breve resumen de la propuesta de este punto. Por favor, Mariano García. Gracias, alcalde. Bien, como bien dice el alcalde, en el informe de la Comisión Instructora había dos puntos, uno que era el que hemos debatido y el otro era que elevar a la Comisión Instructora la posibilidad de que el paseo, lo que es Pintor Cert, pasase a nombrarse José Luis López Segura. Indudablemente esto fue una propuesta que se vino debatiendo junto con las entidades del pueblo, con diferentes entidades del pueblo, y al final se llegó a la conclusión de que esta era una propuesta que se ajustaba perfectamente a lo que como comisión queríamos, y también la familia también era un deseo que la familia también había manifestado en diferentes ocasiones, con lo cual se elevó a este pleno o a esta comisión instructora para que se hiciera ese cambio. Indudablemente es un cambio que se ha debatido mucho, ¿no?, sobre el cambio de eso. Se hicieron muchas propuestas de muchos cambios, de que si el casal de Avis cambiarle el nombre, una plaza no sé qué, etcétera, etcétera. Hubieron muchas propuestas encima de la mesa. No es una propuesta que la primera que salió fue la que cogiésemos, sino que fue una propuesta que, fruto de muchas que hubo, al final se cogió la que se entendió que era más viable y que además la familia entendía que era la que debería ser. Y por lo tanto, no porque lo dijera la familia, sino porque coincidía el deseo de la familia con lo que también se había hablado en esas reuniones que se hicieron con las entidades y algunos vecinos de la población. Por lo tanto, esa es la propuesta que se trae. Indudablemente generaba muchas dudas o generó algunas dudas en cuanto al tema de que, bueno, si se cambia el nombre, pues burocráticamente, ¿qué conlleva eso, no? Obviamente no lleva ningún problema el que se cambie de nombre, puesto que, como ya en algunas reuniones que ha habido de las diferentes de la comisión que se han hecho 3 reuniones, ya se dijo por parte del secretario, aclaró las dudas, y es que se emite un certificado donde se dice que a partir de tal fecha esa calle o ese paseo que se llama Pintor Cert se llamará José Luis López Segura. Por lo tanto, eso a nivel de posteriormente, cuando alguien quiera hacer alguna transacción inmobiliaria o etcétera, etcétera, pues eso no genera ningún problema, puesto que se le dará a cada vecino esa información, y si en caso de cuando lo necesite la haya perdido, pues obviamente recurre al ayuntamiento, el ayuntamiento le facilita ese certificado. Creo que por ese aspecto las dudas creo que ya están solventadas, y por lo tanto lo que correspondería es, pues, efectivamente, es cambiar el nombre al paseo. Se han cambiado, a lo largo de la historia de la Llagosta, se han cambiado varios nombres y no ha generado ningún problema. Por ejemplo, antes la avenida, lo que era 1 de Mayo, antes a la Avenida de la Paz, se cambió el nombre y no ha generado ningún problema, por lo menos no tenemos constancia de que se haya generado ningún problema. La 11 de septiembre era Avenida Generalísimo, se cambió a 11 de septiembre y tampoco ha generado ningún problema en cuanto al tema que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, la reticencia a que eso se pueda cambiar de nombre y darle el nombre de José Luis López Segura a Pintor Cert, al paseo de Pintor Cert, creo que son unas dudas que creo que no se sostienen mucho, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, lo que hizo a través de esas reuniones que digo, de la instrucción que se hizo con las entidades y eso, pues se acordó elevar a la comisión instructora, como he dicho antes, pues que se haga la propuesta de poder cambiar el paseo Pintor Cert a José López Segura. Gracias. Un poco era la explicación de
por qué proponíamos eso y cómo hemos llegado a esa propuesta. Gracias. Moltes gràcies, regidor. Obriríem torn de paraula. Passaríem... Senyora Eva Miguel, té la paraula. Bon dia a tothom. Perdó, anava a dir bona tarda, costum dels plens. Un KitKat. Yo también tengo recuerdos del alcalde José Luis López Segura, muchos de ellos subiendo a casa de mis tíos que vivían en su mismo bloque y diciendo, buenos días, ¿vas a comer a casa de los tíos? Sí, buenos días, a ello voy. Y la segunda, el día que por primera vez trabajaba, porque la primera vez que trabajé fue en el Ayuntamiento de La Llagosta como monitora del Casal, en las colonias que ha hecho referencia el señor alcalde. Y en ese momento, pues es el recuerdo cuando me hicieron la entrevista. Aparte de este KitKat, que no había hecho la intervención previa porque era muy leve, lo que quiero decir es que en este punto nosotros consideramos que trabajar con tiempo esta petición hubiese sido más adecuado y más efectivo. ¿Por qué? Uno, hubiese creado un espacio de debate con recorrido sin necesidad de convocarnos por primera vez el 23 de mayo en una comisión instructora donde nos dan a conocer la declaración del exalcalde José Luis López Segura como hijo adoptivo, que por supuesto aquí no tenemos ningún problema. No es hasta la siguiente comisión instructora del 28 de junio donde nos hablan del cambio de nombre, sin darnos ninguna opción. Segundo, tener un comité evaluador donde la participación ciudadana tenga más peso que la política, puesto que en la comisión instructora solo estamos la parte política, sin ninguna representación ciudadana. En resumen, con esta declaración se sienta un precedente que debía en todo momento haber estado respaldado por la creación de un procedimiento aplicable al resto de la ciudadanía de La Llagosta que trabaja por ella y que no seamos la parte política la que tengamos acceso a este honor, por petición de nuestros familiares, amigos o allegados. Y cabe recordar, por otro lado, que se está haciendo un agravio comparativo con los alcaldes anteriores, que también merecen ese honor porque también han trabajado con esfuerzo y dedicación y cuyas familias seguramente también desearían ver su nombre en las calles de La Llagosta. Por todos estos motivos, nuestro voto va a ser de abstención, no porque no queramos que el Paseo Pintor Ser se llame Paseo Alcalde José Luis López Segura, sino porque las formas también importan. Moltes gràcies. Senyora Cristina Segura, té la paraula. Bon dia, anava a dir bona tarda també. Bon dia a totes i a tots. Disculpeu la veu, però vinc amb una faringitis. Nosaltres en aquest punt de l'ordre del dia votarem abstenció, com la companya, i explicarem el per què. Primer de tot, ens agradaria deixar molt i molt clar que aquesta abstenció no té res a veure ni amb la petició de la família de canviar el nom del carrer Pintor Ser, ni molt menys amb la figura de l'exalcalde José Luis López Segura, a qui des d'Esquerra Republicana li reconeixem i valorem tota la feina que va fer pels ciutadans i ciutadanes de La Llagosta mentre va ser el nostre alcalde. Jo també el vaig conèixer personalment. Aquest punt el votem en abstenció única i exclusivament per l'actuació del PSC durant les comissions prèvies a aquest ple. I m'explico. En total vam tenir 3 comissions per a tractar i decidir sobre el tema de la concessió del títol de fill adoptiu i sobre el canvi de nom del passeig de Pintor Cert. Sobre la concessió del títol no hi va haver cap problema, ja que, com he dit abans, tots els partits que hi som avui presents li reconeixem la feina feta al senyor José Luis López Segura. El problema va venir amb el canvi del nom del passeig. Nosaltres considerem que el passeig Pintor Cert és una de les 3 artèries principals del nostre poble i per aquest motiu vam proposar que, en lloc de canviar tot aquest carrer tan gran amb tot el que comporta, el que es podia fer era canviar el nom de la plaça Europa, per exemple, que està al propi passeig, pel nom del José Luis. Doncs bé, la resposta de l'actual alcalde va ser que això era indigne per a una persona que havia fet tantes coses pel poble. Indigne?
posar-li el nom de l'exalcalde a una plaça és indigne? Ostres, doncs no sé què farem amb totes les places i parcs que tenen el nom de persones il·lustres o destacades de la nostra societat. És que són indignes també? Pregunto. Bé, crec que l'argument cau pel seu propi pes. Llavors vaig suggerir a l'alcalde que féssim una consulta popular a tota la ciutadania de la Llagosta per a que fos aquesta qui decidís si considerava oportú canviar el nom del carrer o no. La resposta del senyor alcalde va ser un no rotund, perquè segons ell, si es fes aquesta consulta, la gent decidiria no canviar el nom. I llavors jo li vaig preguntar: i com pots saber què votarà la gent si no li dones l'oportunitat d'expressar la seva opinió? Y el que nos va a contestar es que bien iríamos si le tuviésemos que preguntar a la ciudadanía sobre cualquier cambio en el pueblo. Doncs miri, a això se li diu democràcia, però des d'Esquerra Republicana ja sabem que cada cop que el PSC escolta consulta popular o referèndum li entra un tic nerviós. Descartades les propostes, vaig demanar al senyor alcalde que ens cités a tots, és a dir, família, govern i oposició, per a parlar i per arribar a un acord entre tots i totes sobre aquest tema. Doncs sorpresa, també s'hi va negar en rodó, perquè segons ell, nosaltres, l'oposició, no havíem de parlar res amb la família. Llavors els hi vaig demanar que ens passessin els telèfons dels familiars. Doncs bé, encara els estem esperant. Llavors el PSC ens va fer 3 propostes alternatives a aquest canvi de nom i ens va aplaçar a una tercera i última comissió on, suposadament, i recàlculo de suposadament, tots, govern i oposició, decidiríem quina d'aquestes 3 propostes ens semblava millor i seria la que passaria a aquest ple. Doncs sorpresa de nou. Va arribar aquesta tercera comissió i el que el PSC ens va dir és que havien considerat que les 3 propostes que ens havien fet no tenien ni cap ni peus, vull recordar que són propostes que ens van fer ells, i que havien decidit unilateralment canviar sí o sí el nom del passeig Pintor Ser pel de José Luis López Segura i que ens emplaçaven a aquest ple extraordinari de 8 d'octubre. Òbviament, les cares de tota l'oposició van ser d'absoluta perplexitat i vam discutir amb el PSC, clar que sí, perquè s'havia pres una decisió de manera unilateral sense comptar amb les nostres opinions i vots, el que comporta una absoluta falta de respecte cap a la nostra feina com a representants escollits democràticament per una part de la ciutadania, perquè ens vam sentir ningunejats i ningunejades i formant part d'una pantomima que ja estava decidida des de bon començament. I per això votem abstenció en aquest punt. Tot el màxim respecte cap al José Luis López i la seva família, però cap ni un per l'actuació del PSC. Gràcies. Moltes gràcies. Passo la paraula a la regidora del PSC, Conchi Jiménez. Bueno, el Partit Socialista crec que amb la intervenció que ha fet amb el punt anterior crec que ha quedat bastant aclarit la seva posició. Només faré 2 reflexions. A mí personalmente, como socialista de esta mesa, me hubiera gustado que los 2 partidos que ahora habéis hablado, reconociendo el trabajo de nuestro alcalde José Luis López, también lo hubierais hecho en el punto anterior, ¿vale? O sea, a mí personalmente creo que de bien nacidos es ser agradecidos también, ¿no? Y se puede plantear ahí. Cristina, lecciones de democracia al Partido Socialista, las justas, y punto, no te voy a contestar a nada más. Eva, el Partido Socialista pone una propuesta encima de la mesa, se ha trabajado. Yo en esta parte de estas comisiones últimas no he podido estar, han estado mis compañeros. Lo que se ha trasladado al resto del grupo coincide en parte con lo que se ha expuesto en esta mesa. Lo que sí que tengo claro es que
anteriormente, como bien había dicho Óscar, ya se estuvo trabajando el tema también con entidades y siempre la propuesta había sido que fuera cambiar el nombre a su calle, a la calle donde José Luis había estado, donde había vivido, donde había criado a sus hijos. Y solamente un tema. Es verdad que no, o sea, hacer agravio comparativo, porque a un alcalde se le plantea cambiar el nombre y ponerle el nombre a la calle donde vivió con respecto a otros, que si sus familias también se sacrificaron, por supuesto. Pero te puedo asegurar, mira, nos hemos permitido sacar el listado de todas las personas que han ocupado las alcaldías durante todo el periodo, los 83 años que la Llagosta ha tenido un alcalde. No voy a nombrarlos, solamente voy a decir el tiempo que estuvieron. 3 meses, 1 año y medio, 1 mes, 3 meses, 5 años, 1 año, 8 años, 9 años, 8 años, 4 años, 3 años. Este sí que lo voy a nombrar. Francisco Serrano, 3 años. 1 año. José Luis López Segura, como alcalde, casi 20 años. 6 meses, 8 años, 4 años y el actual, ¿vale? Te puedo asegurar, y te lo digo porque yo he formado parte de la vida de uno de estos alcaldes que ha estado 8 años, en los que el alcalde que está 20 años tiene que tener un reconocimiento también especial. Y no digo que sea un agravio comparativo. Todos y cada uno de las personas que han formado parte de la vida de la Llagosta se merecen nuestro respeto. Pero cuando le dedicas 20 años, cuando no estás para bañar a tus hijos, cuando no estás para hacerles la comida, cuando te llaman de madrugada, cuando te llaman un sábado, cuando te llaman un domingo, cuando tú tienes que sacrificar una gran parte de tu vida, eso no tiene precio, eso no te lo devuelve nadie. Y lo haces vocacional, ¿eh? Lo haces vocacional, te lo puedo asegurar. Además, es que hablo con todo el conocimiento de causa. O sea, cuando tus hijos sufren porque tu padre es el alcalde para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y no es lo mismo estar 1 mes, 2 meses, 3 años, 8 años, que ya es largo, cuando estás 20. Te lo puedo asegurar, que se merece un reconocimiento especial. Y sí, el Partido Socialista apoya y es firme en este punto y votaremos a favor, como no puede ser de otra forma, porque consideramos que nuestro alcalde socialista, José Luis López, se merece que la calle lleve su nombre. Y cambiaremos el nombre de Pintor Sec por el nombre de José Luis López Segura. Obrirem un segon torn de paraula. Señora Miguel, té la paraula. El mismo tiempo y dedicación le hacen lo que has comentado, los 20 años del alcalde José Luis López Segura, lo dedica mucha gente, mucha de ella está sentada hoy aquí, que dedica su tiempo, su esfuerzo en las entidades del pueblo. Y ahora me viene a la cabeza un señor que ha dedicado toda su vida a preservar la cultura catalana con las sardanas, que él se merece también una calle, porque su calle no se puede cambiar de nombre y llamarse como se llama él. No lo voy a nombrar porque no está aquí y por respeto de que no está aquí, no hay nadie de su familia tampoco aquí, tampoco lo voy a decir, pero creo que en la mente de todos sabemos de quién estoy hablando y creo que se lo merece él, como gente de la agrupación de gitanas, gente como la Casa Andalucía, los gallegos. Los subpresidentes llevan un montón de años. Yo creo que esa gente también merece eso. Por eso es el escrito. Y mi speech es tener una comisión ya formada, que no seamos los que estamos en esta mesa, los que formamos este arco, los que han formado arcos políticos pasados, los que van a formar arcos políticos futuros, que tengamos el honor o tener esta distinción, sino tener ese honor, ese procedimiento ya establecido para todas aquellas personas que luchan, que ponen su tiempo a disposición de la Llagosta. Eso es lo que nosotros pedíamos, que abrir el melón con el alcalde López Segura era la mejor opción
para poder abrir ese procedimiento y que sí, darle la distinción a él, pero tenerlo asentado para el resto de la ciudadanía de la Llagosta que dedica tiempo y esfuerzo igual que nosotros. Moltes gràcies. Passaríem el torn de paraula a la regidora Conchi Jiménez per acabar aquest segon torn de paraula. Por supuesto, el Partido Socialista en ningún momento ha dicho que no haya otras personas que puedan tener también un reconocimiento especial. También hay muchas personas anónimas que hacen muchas cosas, pero es que lo que estamos hablando hoy es el reconocimiento a una persona que ha estado 20 años dedicando su vida los 365 días al año. O sea, no estamos cuestionando si otras personas se lo merecen. Para eso hay un reglamento. Se puede plantear y se puede trabajar, como todas otras cosas. Abrir un melón, perdona, pero para mí no es abrir un melón reconocer y cambiar la calle de donde ha vivido de una persona que le ha dedicado 20 años a este pueblo. Y discrepo muchísimo. Yo he formado parte de la comisión en los años anteriores, no, después de la pandemia, cuando os habéis vuelto a reunir, no he estado, y yo sé que se han reunido entidades, que se ha hablado del cambio de nombre y que se han hablado muchos temas. Pero bueno, lo repito, el Partido Socialista, como no puede ser de otra forma, un reconocimiento especial, y ese reconocimiento tiene que ir acompañado también con el nombre de su calle. Como ha explicado el compañero Mariano, no pasa nada, se han cambiado otras calles del pueblo y nunca se ha generado conflicto. Por lo tanto, reconocimiento a esa persona. Os hemos pasado todo el detalle de todos los periodos que han estado todos los alcaldes, que no quiere decir que no tengan que tener ese reconocimiento, para nada. Pero es que hoy no estamos hablando de otros reconocimientos, estamos hablando del cambio de nombre, de un reconocimiento que está encima de esta mesa, que es a nuestro alcalde José Luis López Segura. Para acabar doy palabra a Mariano como el instructor de la comisión que nos ha traído a este pleno hoy aquí. Por favor, Mariano. Sí, gracias. Bien, yo muy brevemente voy a contestar un par de cosas que creo que conviene aclarar, ¿no? Lo que planteaba la compañera Eva sobre el tema de hacer reconocimiento de esto, hoy estamos haciendo el segundo pleno, desde que se aprobaron el reglamento de honores y distinciones, hoy el segundo pleno de honores y distinciones que se hace en la vida de ese reglamento. Os voy a decir qué se hizo en el primero. En la reclamación que se hace, que fue el 18 de diciembre de 2004, se nombró hijo adoptivo a Francisco Javier Serrano Póstigo. Se reconoció a un industrial de la Llagosta que se llamaba Joan Pallés. Se reconocieron las entidades culturales, Agrupación Sardanista de la Llagosta, Casa Andalucía, Club de las Gitanas y Club Deportivo de la Llagosta. Ese fue en el primer pleno. O sea, no es que ahora estemos reivindicando que tengamos en cuenta las entidades o no entidades, sino que ya en el 2004 ya se hizo ese reconocimiento que se le está pidiendo ahora. Por lo tanto, no es un tema que nos olvidemos de las entidades o de las personas que están haciendo una labor social o en este caso industrial. Por ejemplo, cuando se reconoció al Joan Pallés la labor que hacía como empresario y el reconocimiento del pueblo. Una anécdota, recordaros que el pueblo, mucho tiempo, el pueblo de Llagosta, bueno, era conocido famosamente, no digo mundialmente, pero sí a nivel de Cataluña era conocido por el tema de que la gente venía aquí a buscar el champán boreal. El champán boreal, decir champán boreal era decir a Llagosta. Pues se le reconocía esa labor que hacía como empresario, ¿no? Y por reconocer el pueblo en diferentes sitios. Por lo tanto, esa reivindicación que se hace está muy bien. Ya digo, ya se ha hecho, por lo tanto, el 2004 se ha hecho, lleva 18 años hecho. Y, por lo tanto, bueno, está bien reivindicarlo, pero hay que también tener memoria y de esto y acordarse. El reglamento de honores y distinciones recoge de que cualquier movimiento ciudadano o de entidades o lo que sea que crea que se debe hacer un reconocimiento a otra persona, a una entidad o lo que sea, no tiene más que ponerse en marcha, pedirlo y hacer eso y solicitarlo. Y se pone en marcha pues el mecanismo para que honores y distinciones se valore esa propuesta que se hace y se le conceda a quien corresponda. Pero ya digo que no es la primera vez que lo hacemos, es la segunda y en las entidades ya se lo han hecho. Eso por un lado. Luego, pues a Cristina, yo quería
decirle que una persona que ha llevado 19 años de alcalde de la Llagosta, que ha hecho lo que ha hecho, reconocido en todos los ámbitos, decir que las formas que se has explicado obviamente no son correctas así, no son así, porque no se han hecho como las has explicado. Obviamente cada uno a veces explica la película como le conviene, ¿no? Y pone el final que le conviene, ¿no? Si muere el actor principal o no muere, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es cierto, porque eso es fruto de esas reuniones que se han hecho. Se hizo una encuesta a todos los vecinos que estaban implicados en el cambio de la calle y se le une unánimemente que estaban de acuerdo en que, o mayoritariamente, no unánime, perdón, que mayoritariamente estaban de acuerdo en que se le cambiara el nombre de la calle o el nombre del paseo. Por lo tanto, me parece que negarle algo a una persona que durante 19 años ha hecho lo que ha hecho por la Llagosta, me parece, no sé cómo catalogarlo, pero me parece que no hacerle ese reconocimiento me parece que es pobre, es un argumento pobre el no reconocer. Es decir, como que no se lo merece. Dice, no, es que no se merece que se haga eso. Claro que se lo merece. Indudablemente, 19 años son muchos años y mucha transformación. Por lo tanto, no lo argumentemos en las formas o no formas, que ya digo que no son como tú las has explicado. Por lo tanto, yo creo que eso es de justicia el que se le haga por todo lo que he explicado anteriormente y lo que estoy explicando ahora. Creo que es de justicia que se le dé una calle que él la proyectó, que él fue el que urbanísticamente, que hablábamos al principio, en el primer punto del día, él, dentro de la transformación urbanística, también transformó esa calle donde él vivía. Y se le puso Pintor Ser y hoy se está pidiendo que se le ponga su nombre debido a esa labor y a esa dedicación que ha tenido durante 19 años. Gracias. Antes de poder pasar a votación esta segunda propuesta, aunque ya los portavoces de los diferentes grupos políticos han dicho lo que iban a votar, de aquí hoy con algunas palabras podrían enfadarme porque se han dicho algunas cosas que no son verdad, pero no pasa nada porque es tan sencillo como que, por favor, señor secretario, publiquen las actas de la comisión instructora de honores y distinciones para que todo el mundo pueda leer lo que se dijo en ellas y no haya ningún problema. Y no hablábamos ni de indignidad, lo que hablábamos era de que en esas comisiones, cada vez que nuestro grupo político lanzaba una propuesta, contra más pequeña era, más le gustaba a algunos miembros de la oposición. Y créanme, yo creo que lo mejor que podemos hacer, habiendo aprobado el primer punto número 1 de honores y distinciones para José Luis López Segura, es, acorde a ese honor, cambiar la avenida de 1 de Mayo. Porque, sinceramente, hemos cambiado muchísimo. Ay, perdón. Pintor Ser. Primero porque cada vez que hemos puesto un nombre a una calle, se han puesto y no ha habido debate alguno. Se han ido cambiando, se han ido poniendo, todo el mundo ha estado contento. Supongo que habrá gente que no le gustaría el nombre donde se fue a vivir y la calle no le gustaría, pero, ostras, es que esta vez, por primera vez, antes de cambiar el nombre a una calle, es que hemos hecho una encuesta a los vecinos y vecinas. Y no hemos hecho una, hemos hecho 2. Hicimos una hace 5 años, pero el consenso no era suficiente por la democracia. Esto es democracia. La representación parlamentaria de este pleno es la democracia que los vecinos y vecinas han elegido. Y esa democracia, más grande que esa, creo que no hay ninguna. Y bueno, esa fue la primera encuesta. En la comisión se solicitó otra nueva encuesta más reciente y volvimos a hacer otra encuesta a los vecinos y vecinas que vivían en la avenida Pintor Ser. Ostras, pues volvimos a tener una gran aceptación de todos los vecinos y vecinas de la Llagosta que viven en esa zona, que les gustaba que su calle se cambiara al nombre de José Luis López Segura. Y luego la otra gran parte de mayoría de personas, pues evidentemente les daba igual realmente cómo se llamara su calle. Sí, una pequeña, muy pequeña parte, pues pensaban que tendrían problemas a la hora de tener cambio de nombre en temas burocráticos. Y ya se ha explicado que se solucionan de una forma muy sencilla. Hoy los que estamos aquí estamos representando a los vecinos y vecinas de la Llagosta. Y los vecinos y vecinas de la Llagosta nos dicen que los plenarios nos toca tomar partido. Y tomar partido, pues, oye,
yo creo que es un buen momento para tomar partido y hacer y decidir votar la opción más adecuada a los honores y distinciones que hoy le hemos dado en ese primer punto. Y si no es esa, pues los políticos y las políticas. Hay otra opción que podemos utilizar siempre. Hagamos las cosas que más felices hacen a la gente. Y yo creo que, sin ninguna duda, el cambio de la calle hace a mucha más gente feliz que infeliz. Pues trabajemos también en la felicidad, porque también puede ser un buen objetivo a realizar, que la gente de nuestro municipio, en la medida de lo que consigamos, sea algo más feliz. Y por eso propongo a votación la propuesta de aprobación inicial de la modificación de la nomenclatura del paseo de Pintor Ser por el de paseo Alcalde José Luis López Segura. Por favor, votos a favor, votos en contra, abstenciones de Esquerra Republicana y de la Llagosta en Comú, y votos a favor del Partido de los Socialistas y de Ciudadanos. Por lo tanto, queda aprobada el cambio de la nomenclatura. Antes de finalizar este pleno, normalmente en los plenos extraordinarios no suele haber un turno de palabras, pero creo que es importante que no hable yo en nombre de la familia para agradeceros vuestra asistencia aquí, y sí lo podamos hacer a través de una persona de su familia, que por favor creo que su hija nos quiere dirigir unas palabras a los vecinos y vecinas que hoy han querido estar aquí con nosotros. Así que por favor, si te acercas y montamos el atril allí, por favor. Ponlo más en medio, por favor. ¿Hola? Sí. Ilustrísimo señor alcalde de la Llagosta, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, amigos, amigas, molt bona tarda a tothom. En nombre de la familia del homenajeado, queremos trasladar nuestra gratitud a los integrantes de esta administración local por el detalle que supone el reconocimiento a quien fue el alcalde de la Llagosta entre 1983 y 2002. Para nosotros existe un doble recuerdo. A la vez que este pleno aprueba los honores a quien fue su primer edil en las dos últimas décadas del siglo XX, hoy se cumplen 9 años de su fallecimiento. Un día intenso y sentido para los más próximos, como podéis imaginar. Gracias sinceras, de verdad. Suponemos que no ha sido fácil, que la pluralidad de ideas y creencias hace difícil el consenso en estos tiempos, incluso para la gestualidad. Pero nos felicitamos de que al final sea posible que la figura de José Luis López Segura se eleve por encima del menudeo político, sea reconocida de manera justa y se vincule a la historia del municipio al que dedicó la mayor parte de su vida personal y política. Vimos a su lado la dedicación, enorme y muy desinteresada, que aplicó durante el tiempo en el que fue concejal primero y alcalde después. La Llagosta no fue su lugar de nacimiento. Como él recordaba orgulloso, era originario de Almería. La Llagosta, sin embargo, fue su identidad, su primera preocupación, una ilusión vital y su verdadero pueblo. José Luis López Segura fue el alcalde de la transición en La Llagosta. No fue el primero tras la restitución en 1979 de los ayuntamientos democráticos, pero ya formó parte de aquel consistorio y en las siguientes elecciones se convirtió en el primer edil. Antes incluso de incorporarse a la política activa, ya ejerció su contribución en la sociedad civil como uno de los impulsores del movimiento vecinal y de los Juegos Deportivos Escolares,
que reunían a toda una generación de niños del baby boom y que les ofrecía nuevos horizontes de ocio en tiempos en los que había muchas amenazas que acechaban a la juventud local. Su obra pudo tener errores, seguro, pero el saldo medio fue positivo. De hecho, su gestión e impronta política liquidaron el siglo XX y transitaron la Llagosta al siglo XXI. Encontró una ciudad fruto del desarrollismo y la especulación urbanística franquista. En sus sucesivos mandatos puso al día las infraestructuras básicas y los servicios sanitarios, educativos y para la tercera edad. Construir un alcantarillado eficiente, afrontar la aluminosis o las obras por mal estado en los edificios de la Concordia y zanjar los problemas de propiedad en las viviendas del barrio de la Becasa no eran actuaciones políticas para hacerse popular. En la Llagosta no existía un mínimo estado del bienestar. A veces ni tan siquiera había bienestar. No era homologable a los estándares medios de otros lugares de Cataluña, ni en renta per cápita, ni en cobertura social, ni tan siquiera en lo cultural. Él no desistió. Heredó un municipio que era un gueto de la inmigración económica procedente del resto de España en los años 60 y 70. Un pueblo sin identidad, con muchas identidades distintas. Una comunidad construida alrededor de un polígono industrial afectado por las durísimas crisis del petróleo, con permanentes cierres de empresas, altas tasas de paro y un sinfín de problemáticas. Luchó con discreción y firmeza contra la plaga de la droga y la delincuencia de los 80. Lo combatió sin estruendos, se fajó con quien fue necesario para mejorar la seguridad y las condiciones de vida y sociales de un municipio que solo aparecía en las noticias con amargos relatos de sucesos. Hace falta tener una cierta edad para comprender con plenitud algunos hitos en la historia del alcalde José Luis. Procedía del movimiento obrero de la UGT. Entendía la política con una mirada sindicalista, directa, que le convertía en una rara avis entre los alcaldes del área metropolitana. Sus próximos conocimos algunas anécdotas sobre su forma de proceder y de las que nunca hizo gala. Consideramos que no traicionamos su memoria si revelamos alguno de esos singulares episodios hoy aquí entre amigos. Por ejemplo, aquella ocasión en la que, después de mucho insistir, fue recibido por el director general de Ordenación y Planificación Sanitaria de la Generalitat. Iba a reivindicar la construcción urgente del Centro de Asistencia Primaria, el CAP. Se trataba de paliar la situación que vivía la medicina básica en un patético e infradotado ambulatorio tercermundista en la calle Santa Teresa. Los llagostenses que lo intentaron antes solo recibieron promesas bien intencionadas. Aquel director general quiso torear de nuevo a un alcalde reivindicativo y, con la excusa de la falta de recursos, intentó dilatar o posponer la construcción de aquella infraestructura. José Luis no se acobardó en aquella reunión. Ante la negativa, lanzó un órdago al alto cargo autonómico. Si no conseguía un compromiso real y efectivo en aquel momento, procedía a encadenarse en el despacho. Cada día que pasara, se irían incorporando a la protesta más vecinos y representantes de la Llagosta. La solidez de su apuesta sorprendió al político autonómico. Por supuesto, el CAP se proyectó, se construyó en un tiempo relativamente rápido en unos terrenos que el ayuntamiento había conseguido hacer suyos para destinarlos a la infraestructura sanitaria y a un parque popular para el conjunto de la población. Aquel director general acabó después siendo designado consejero de la Generalitat. José Luis mantuvo con él una excelente relación, casi podría llamarse amistad. Era un adversario electoral de su partido en las urnas y que acabó siendo también alcalde. Me refiero a Xavier Trías. Sin hacer de la anécdota una categoría, es de justicia reconocer que en los tiempos en los que ejercitó el liderazgo sobre la perseverancia hacia posible los objetivos que se trazó. Esa condición personal, unida a una profunda honestidad y un alto sentido de la dignidad, convirtieron la Llagosta en una ciudad que los promotores inmobiliarios consideraban un espacio difícil para obtener altas rentabilidades o para conseguir favores especiales. Los entendemos, ¿verdad? Hoy, la corporación convierte en el hijo adoptivo de la ciudad a un alcalde que, desde una profunda convicción ideológica, practicó el consenso. Era un socialista de piedra picada, un militante adherido a la
a su partido, que solo en la recta final de su existencia dudó por la deriva nacionalista. Sobre todo fue un demócrata posibilista y plural. En varias ocasiones los ciudadanos de la Llagosta le concedieron amplias mayorías absolutas. En las ocasiones en las que necesitó apoyos externos gobernó con la izquierda, incluso la más extrema, o con el nacionalismo conservador, según el momento. Con todo se sintió cómodo, tendió puentes, entabló buenas relaciones personales y, sobre todo, logró que la máquina transformadora de la localidad no se bloqueara por motivos partidarios. Con José Luis, toda una generación de vecinos construyó la Llagosta de hoy. La mayoría eran originarios de otros puntos de España. Buena parte habían cambiado el ámbito rural por la ciudad, otros transitaban de las tareas agrarias a la industria. Los más activos le obligaron a mejorar, transaccionar y esforzarse. La obra de José Luis López Segura no se puede entender sin recordar también los nombres propios de Javier Serrano, Pedro Fernández, Teresa Valduriola, Doris Martínez, Agustín Poblador, Adolfo Cantos, hermanos Guerrero, Herrerías, Borrego, Octavia, Eras, Torcal y otros tantos que me dejo, que en la proximidad o la distancia influyeron en su personalidad. En la oposición desde el movimiento vecinal dentro del partido, en la calle o en los mentideros, fueron muchos los que colaboraron sin ser conscientes en esculpir la obra de un alcalde singular, de un líder vecinal que tomó las riendas de su pueblo, asumió las responsabilidades y las ejerció con dedicación. Harían bien los políticos de hoy en tomar nota de la historia, sobre todo de la más reciente, para construir el futuro colectivo del municipio. Convivencia, respeto, transparencia, solidaridad, dignidad institucional y mucha calidad democrática son los valores que ustedes hoy suman al acervo colectivo de la Llagosta, convirtiendo a José Luis López Segura en hijo adoptivo. Por si fuera poco, la vía que a partir de ahora llevará su nombre suprime del callejero municipal el nombre de un pintor de innegable calidad artística, pero también de un franquista que colaboró con la dictadura en el final de su vida. Han cambiado a un fascista por un demócrata en el callejero municipal. Eso les dignifica todavía más. De hecho, el recordatorio que hoy le brinda esta institución ennoblece a quien lo concede tanto o más a quien lo recibe. Seamos conscientes de que antes y ahora las ciudades, sus instituciones y las entidades civiles son fruto principal de la calidad de sus dirigentes, de la honestidad de los liderazgos y, por supuesto, de la generosidad y amplitud de miras con los que se ejerce el compromiso. Son valores propios del homenajeado que hoy la Llagosta importa para su uso colectivo. Son principios procedentes de la memoria y de la obra del alcalde honrado, de la historia de la localidad, en definitiva. La familia agradece de corazón el gesto de la corporación. Pensamos que muchos llagostenses están del todo alineados con la doble decisión adoptada en esta sesión plenaria. Nos referimos a los que viven su vecindad como una mirada amplia, sin tacticismos electorales, aquellos que poseen una grandeza equivalente a la que predicó y practicó su alcalde durante los casi 20 años en los que ejerció el cargo. José Luis López Segura fue un dirigente humilde. Incluso con sus errores, fue un gran obrero de la política. Un personaje que transformó la ciudad con su empecinamiento, que sentó las bases de la modernidad que vendría más tarde. Para sus familiares, este acto de hoy es una muestra de que en política no todo está en venta, podrido o perdido. Ni mucho menos el mayor legado que deja a los llagostenses es la humildad. Inocular esa virtud en la corporación local y entre el vecindario fue una de sus mayores obsesiones. No era consciente, pero seguía las enseñanzas del filósofo Descartes, quien sostenía que los más generosos acostumbran a ser los más humildes. Hoy ustedes también han sido humildes y, en consecuencia, muy generosos. Gracias de nuevo por honrar la memoria de un hombre, un marido, un padre, un abuelo, un vecino y un alcalde honesto. Era una deuda que la ciudad tenía con José Luis López Segura y que hoy se salda.
sus familiares, albaceas de su espíritu y continuadores de su forma de ser y proceder, nos sentimos reconfortados por percibir que La Llagosta, su pueblo, es además una ciudad generosa con los suyos. Es una localidad gentil y agradecida. En nombre de la memoria de José Luis López Segura, sus familiares, trasladamos nuestro agradecimiento a la institución y a toda la ciudadanía que representa. Nos sentimos honrados y homenajeados a la vez. Gracias una vez más y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antes de finalizar el acto, me gustaría dar, por favor, Loli, si te puedes acercar para que te podamos hacer entrega de la placa de honores y distinciones para José Luis López Segura, por favor. Levantamos la sesión de este pleno. Muchas gracias.